Mucha controversia se ha generado por los diversos temas. Primero, por el documento que envió hoy el presidente de la Comisión Permanente del disuelto Congreso, Pedro Olaechea, pidiendo que se nombre a Gonzalo Ortiz de Ceballos como miembro del Tribunal Constitucional. Otra de las controversias que hay es la renuncia de la vicepresidenta Mercedes Arauz. Otra de la controversia que hay es finalmente si el TC puede pronunciarse respecto a si el Congreso está disuelto o no, si fue una negativa de confianza o no. Para absolver todas estas dudas vamos a conversar con uno de los integrantes del Tribunal Constitucional, Eloy Espinosa Saldaña. Muy buenas tardes, bienvenido a Canal N. Y mi primera consulta es lo último que ha sucedido justamente. ¿Puede Pedro Olaechea pedirle al Tribunal Constitucional que nombren a Gonzalo Ortiz de Ceballos como uno de los integrantes de justamente esta institución? Muy buenas tardes, bienvenido a Canal N. Gracias, Katia. En realidad, la respuesta concreta es no. Primero, porque no se terminó el trámite. Entonces, hay una reconsideración pendiente de resolver de la señora, de la congresista, ex congresista hoy, Donaire, y una reconsideración, una nulidad presentada por la señora Foronda. Dos, cuando se anunció la votación del señor Ortiz de Ceballos, en ningún momento se dijo que iba a salir quién iba a salir. ¿Por qué? Porque esa competencia en toda la historia del tribunal y en base básicamente a artículos como el 19 inciso 3 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional actualmente vigente y del artículo 4 del reglamento de nuestro tribunal, es competencia del tribunal. Entonces nunca invito a los televidentes a que vean, no hay una sola resolución en la historia de nombramiento de magistrado del tribunal que dice entra este señor para reemplazar a este otro señor. Ahora, entonces, ¿cómo va a proceder el TC? ¿Va a rechazar el documento enviado por Olaechea? Bueno, yo doy por descontado, primero, que ese documento no ha querido ser publicado por el peruano, y creo que el peruano, independientemente de cualquier consideración, hace bien, porque estamos hablando de una norma incompleta, dada por un órgano que no tiene competencia para hacerlo, porque la Comisión Permanente, el artículo 101 de la Constitución y el reglamento del Congreso le señala qué puede hacer y esto no lo puede hacer. Habría que esperar a un nuevo Congreso para que resuelva las observaciones y el señor, si Ortiz de Ceballos las supera, entonces obviamente tendrá que venir al tribunal y los miembros del tribunal decidirán quién de los colegas, de los 6 colegas que estamos en esa situación saldrá. Acá lo que quiero que quede claro es algo, nadie tiene intención de preservarse en el cargo. Es un honor para un profesor de Derecho Constitucional durante toda su vida, administrativo durante toda su vida, haber llegado al Tribunal Constitucional. Pero lo que tenemos, Katia, es que respetar los parámetros de la misma Constitución para hacer las cosas. ¿Y de los procesos? Por supuesto, es que si la Constitución, las leyes vigentes establecen procesos, están para cumplirse. Y las competencias, si yo ya no puedo hacer algo, no lo puedo hacer. Entonces, esta elección no quedó concretada porque hubo un pedido de reconsideración. Ahora, un Congreso disuelto y posteriormente... Además, uno en el consenso, una nulidad, un Congreso disuelto con una comisión permanente que no tiene competencias para esto y que además, sin aprobación del Pleno, porque eso no se aprobó ni discutió en el Pleno, se mete, entonces, sin haber discutido, una referencia a determinar quién se va, que es una cuestión que la ha decidido toda la historia del Tribunal Constitucional, e invito a que se vea las resoluciones de nombramiento de todos los magistrados en la historia del tribunal. Nunca se ha dicho, usted entra porque es tal, sale, porque siempre se entiende otro lado. Eso es lo que preocupa y es una situación que independientemente de las personas, hay que proteger las instituciones y los derechos y no debiera repetirse. Ahora, doctora Espinosa Saldaña, permítame cambiarle de tema y es la situación actual que vive el país. La recomendación de la OEA es que el Tribunal Constitucional dilucide, digamos, qué es lo que ha sucedido, si la negativa de confianza era constitucional o no, tal como la tomó el presidente para disolver el Congreso. ¿Qué considera usted que sucedió aquí? ¿De quién depende presentar esta demanda competencia? Es que ahí hay que aclararlo y tú bien lo has dicho al final de tu pregunta.
El tribunal peruano no tiene competencias para conocer, como diríamos los abogados, de oficio. O sea, el tribunal no puede decir, quiero meterme a esto porque parece un tema delicado. No, tiene que alguien planteárselo. El tribunal no conoce tampoco consultas, entonces no es que, oiga... No es un órgano consultivo. No lo es, entonces tiene que venir un proceso, plantearse un proceso, y el proceso que parece ser el más idóneo para esto es el llamado proceso competencial. Y aquí tenemos algunas cosas que no voy a adelantar opinión, pero que sin duda habrá que analizar en su momento. Primera pregunta: ¿puede el presidente de la Comisión Permanente del Congreso plantear un proceso competencial? Mirando el artículo 101 de la Constitución, mirando el reglamento del Congreso, lo que dice la Comisión Permanente, ¿tiene esas competencias o no? ¿Las tiene? Si yo te adelanto eso, te adelanto opinión, no puedo decírtelo. Pero es un tema que sin duda vamos a tener que analizar. Entonces, dos, ¿contra quién se va a plantear? ¿Por qué? Porque en la dinámica, que yo no voy a decir si es correcta o no, entonces el presidente de la Comisión Permanente, el señor Vizcarra, está suspendido como presidente de la República. Para el Congreso disuelto. Entonces, y lo dicho tú. Entonces, y la señora Arauz ha renunciado a su condición de presidenta encargada. Entonces, ¿quién preside? Porque supuestamente es una invasión de competencias que serían desde la presidencia de la República, porque es el presidente quien disuelve al Congreso. Entonces, ahí hay una serie de cosas que de presentarles la demanda nosotros como magistrados las tendríamos que analizar. Pero, insisto, con la objetividad y rigurosidad de siempre. Aquí hay que entender algo, Katia. Un juez no está para un concurso de popularidad. El juez está para resolver conforme a derecho los derechos. Y puede ocurrir que entonces, en un caso no te dé la razón, y eso no me hace tu enemigo. Eso no me hace tu adversario. Entonces, eso hace que yo esté haciendo mi trabajo. Me puedo equivocar como cualquier ser humano, pero todos nosotros lo que nos debemos es a la interpretación de la Constitución, no a favorecer intereses muy respetables, pero si no tienen parámetro constitucional, no los podemos atender. Ahora, entonces, este punto quiero que me quede claro. El Tribunal Constitucional no se puede pronunciar de mutuo propio si no hay una demanda. Tiene que haber un proceso iniciado, porque no resolvemos consultas ni tenemos iniciativa para meternos en temas. ¿Y de quién depende esta presentación de demanda? Es algo que todavía está un poco en la nebulosa. Habrá que hacer algunas precisiones si la demanda se presenta en su momento. Ahora, una última consulta respecto a lo que usted ha mencionado también, la renuncia de la vicepresidenta, que se ha hecho ante el Congreso para el presidente del Consejo de Ministros, Vicente Ceballos, un Congreso disuelto que por tanto no tiene validez esta renuncia constitucionalmente. ¿Cómo funciona esto? ¿Qué panorama? A ver, es que ahí me voy con cuidado porque entrar en detalle sería un adelanto de opinión. Vamos viendo qué dice cada cual para que queden claros los escenarios. Según la posición del gobierno, el Congreso está disuelto. Si el Congreso está disuelto, la Comisión Permanente no puede ni suspender presidentes, ni vacar presidentes, ni nombrar encargo presidentes. Esa es la posición del gobierno. La posición del Congreso, o mejor dicho, ya no del Congreso, sino de la Comisión Permanente del Congreso, es que ellos no están disueltos, que entonces siguen con plenas funciones y en ese sentido hacen una interpretación novedosa del artículo 114 de la Constitución, porque la suspensión ha sido entendida, no quiere decir que no pueda ser entendida de otra manera, pero históricamente fue entendida para casos de enfermedad, de imposibilidad. Suspensión temporal. Exactamente. Entonces, pero no lo suspenden por una cuestión de enfermedad, lo suspenden porque asumen que el comportamiento del señor Vizcarra ha sido inconstitucional, ilegal, irregular con la disolución del Congreso, y en ese escenario es que se nombran a una presidenta encargada, y esa presidenta encargada al día siguiente les renuncia. Entonces, esas son las dos posiciones. Entonces, si el asunto tendrá que dilucidarse, habrá que ver si se plantea algún cuestionamiento,
Y volvemos a lo mismo, el Tribunal Constitucional nada va a poder decir al respecto si nadie le lleva la situación concreta a analizar. Una última consulta, y ahora sí para terminar, ¿ya se realizó la audiencia para decidir el resultado, la resolución del habeas corpus de Keiko Fujimori? La audiencia sí. La vista de la causa sí, pero ustedes se reúnen, también tienen un... A ver, lo que pasa es que nosotros resolvemos en función de una ponencia. La ponencia hasta ahora no nos ha sido entregada por el ponente. Entonces el ponente, se nos ha dicho, tiene una enfermedad a las rodillas y no puede venir, ha pedido licencia al tribunal. Yo, a través de la secretaria general, le he deseado mis mejores deseos de recuperación, pero claro, en ese contexto, entonces no hemos recibido ponencia para discutir. Y mientras no tengamos ponencia para discutir, no tenemos pautas para resolver. El ponente es el doctor Blum. Ernesto es el ponente y desde aquí le deseo aprovecho la oportunidad para desearle una pronta recuperación de los males que nos han comentado está padeciendo. Entonces, mientras no le envíen este documento, ustedes no van a poder evaluar y no van a poder resolver todavía. Es que de eso se trata. Entonces, si llega la ponencia, ¿estamos de acuerdo? Bueno, resolvemos. Si llega la ponencia y algunos están de acuerdo y otros no, harán sus votos singulares. Si llega la ponencia y la mayoría no está de acuerdo, se nombra un nuevo ponente para poder resolver. Bien, doctor, muchísimas gracias al doctor Eloy Espinosa Saldaña. ¿Para esta demanda competencial existe un plazo para que lo presente? No, todavía podrían presentarlo si se deciden a presentarlo. Bien, doctor, muchísimas gracias, Carla. Hemos conversado con un integrante del Tribunal Constitucional, el doctor Eloy Espinosa Saldaña, quien además nos acaba de informar que el presidente del TC, justamente Ernesto Blume, tiene un problema de salud y todavía no envía las ponencias respecto al caso del habeas corpus de Keiko Fujimori. Carla. Quería hacer una consulta también, Katia, no sé si le podemos preguntar al magistrado. Sí, por si es que se presenta esta demanda competencial, ¿cuánto tiempo tiene el Tribunal Constitucional para dar una decisión? ¿Cuánto demoraría? Ahora, si en caso se resuelva, nos traslada la pregunta a nuestra compañera Carla Tello desde Estudios. En caso se presenta la demanda competencial, que usted señala que aún no se sabe contra quién se presentaría ni por parte de quién se presentaría, pero en caso se aterrice en esto y se presente, ¿cuánto tiempo tendría el Tribunal Constitucional para resolverlo? Porque no son plazos fijos, hay un plazo para que conteste la demanda, o sea, el demandante hace su texto y se le tiene que enviar al demandado para que conteste. Después de esa respuesta se convoca una audiencia. Y después de esa audiencia se tiene un plazo para resolver. Yendo ajustados con el tiempo, estamos hablando 3-4 meses más o menos en números grandes. Como un habeas corpus y una acción de amparo, como cualquier demanda que se presente. En realidad más o menos el parámetro es el mismo. Claro, como una demanda, y esta sería una demanda competencial. Así es, parece ser el medio procesal más adecuado para tocar este tema si algún momento se lo plantean al tribunal. Bien, muchísimas gracias, Carla. Entonces, las respuestas del doctor, el magistrado Eloy Espinosa Saldaña, que también nos ha aclarado, ojo, que este pedido para ya reemplazar al nuevo integrante del Tribunal Constitucional no es un tema que ha sido concretado o completado en el Congreso disuelto y se tendría que esperar un nuevo Congreso para que se complete este asunto. Vamos a ver qué es lo que pasa en los próximos días. En el caso es competencia del Pleno del Tribunal decidir quién es la persona. ¿Quién sería el reemplazado? ¿No es cierto? Bien, muchísimas gracias por estas aclaraciones al doctor Espinosa Saldaña. Carla, contigo en Estudios. Muy buenas tardes. Gracias, Katia, por esta información desde el Cercado de Lima.